Hola, buenas tardes. Soy Marta Riesgo, de La Gaceta. Me gustaría saber si... Bueno, ya hemos hablado con otros premiados y hemos hablado sobre el... ¿Podrías levantar la mano para que él te vea? Sí. Hola. Hola. Hello. Hello. Me gustaría saber si cree que en el tiempo en el que corremos con esta crisis también afecta a la Royal Society y cómo afecta también a la investigación actual. La pregunta es cómo afectan los recortes a la sociedad y a otros. Sí. Bueno, en el Reino Unido, aunque no ha habido un aumento en los gastos en ciencia, no hemos tenido unos grandes recortes tampoco. Es decir, no estamos encantados del todo, pero tampoco estamos del todo deprimidos. La sociedad, The Royal Society, está en buen estado financiero. Hemos tenido algunas dificultades, pero no sufrimos como otros lugares del mundo. Entonces no estamos encantados, pero estamos más o menos bien. Siguiente pregunta, por favor. Please, hello. Del diario La Nueva España. Le van a pasar el micro. Mercedes Márquez, del diario La Nueva España. Yo quería preguntarle por el grado de independencia de la sociedad, su presupuesto, qué vinculaciones, si tiene vinculaciones políticas o, bueno, un poco cuál es el funcionamiento y el grado de independencia que tienen. Una de las características interesantes y atractivas es su independencia, precisamente. Hay dos academias importantes en el mundo, la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, que está bastante unida al gobierno estadounidense, que fue inaugurada por Abraham Lincoln en 1863, pero la Royal Society, desde su fundación, que fue en el 1616, ha tenido en 1660 ha tenido gran independencia del gobierno. Cuando damos consejos científicos, esos consejos científicos tienen que ver con la ciencia independientemente de la política, y creo que esto es algo esencial. Como una academia científica debería trabajar. Y debido a ese prestigio e independencia de la Royal Society, creo que tiene un papel importante en el marco mundial para abordar elementos difíciles de la ciencia, como el cambio climático, por ejemplo, etc. Porque podemos ofrecer lo que dice la ciencia sin que tenga un sesgo político, y creo que esto es muy importante. Además, como academia, reconocemos la ciencia a través de una serie de medallas, de nuestros reconocimientos, y promovemos la ciencia a través de darle soporte mediante becas a personas con un don, personas, investigadores jóvenes. Tenemos 300, lo que nosotros llamamos los investigadores o becarios universitarios, que están entre 30 y 40 años en la fase principal de su carrera. Tenemos profesores también un poco mayores, y todos son científicos excelentes, y les damos soporte en la mejor fase de su carrera profesional. Creo que también desempeñamos un papel importante a la hora de comunicar la ciencia. La ciencia y su comunicación son importantes a otros científicos, por ejemplo, y hemos fundado en 1665 la primera revista científica, y la seguimos teniendo hoy. Ha seguido vigente todos estos años. Además, estamos muy implicados en la comunicación de la ciencia y de la diseminación de esta al público, porque queremos que se impliquen en la ciencia, el público en general, y a veces utilizo la palabra: nosotros los científicos tenemos que ganarnos nuestras licencias para poder funcionar, y la manera de conseguir esto es comunicar adecuadamente e implicarnos con el público adecuadamente. Creo que el Premio Príncipe de Asturias, del que estamos tremendamente orgullosos, estoy encantado de estar aquí para poder recibir el Premio Príncipe de Asturias en nombre de la Royal Society, creo que especialmente refleja la comunicación de la ciencia que la Royal Society ha hecho y sus contribuciones a la cultura.
a través de la investigación científica, que en un número importante de casos ha modificado nuestra visión del mundo. Creo que esto es un aspecto importante. A veces los científicos no apreciamos esto. Es una auténtica actividad revolucionaria. Cambia el modo en que concebimos el mundo que nos rodea y lo que pensamos de nosotros mismos como seres humanos. Es una respuesta muy larga, me acabo de dar cuenta. Siguiente pregunta. Susana Machargo, de La Voz de Asturias. Me gustaría saber si las redes sociales e Internet, que han ayudado a divulgar la ciencia y acercarla precisamente al público en general, no ha servido también para que llegue de forma indiscriminada la ciencia sin saber lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que realmente es importante y lo que no. Estoy aquí en una ciudad muy antigua y Internet es como una espada de doble filo. Tiene grandes ventajas y grandes desventajas. La capacidad de poder llegar al público a través de Internet de forma interactiva es una herramienta muy potente. Pero además tenemos que darnos cuenta de que hay poco control de la capacidad de alcance de esto y a veces se puede diseminar información errónea, sobre todo en ciertos lugares, en ciertos aspectos de la ciencia que pueden verse influidos por la política. Ya he mencionado el cambio climático, por ejemplo, las células madre, por ejemplo, también, que han recibido una influencia reciente del Tribunal Europeo que no permite que los científicos puedan ayudar a la salud humana. Entonces, cuando hay campos y elementos en los que las ciencias interactúan con los aspectos políticos, entonces la información y la discusión relativa a esto en Internet lo mezcla todo un poco a veces. Intentamos que la ciencia sea en la medida de lo posible independiente de la política, pero siempre hay cierto grado de mezcolanza en este sentido. Entonces se hacen los juicios en función de la ciencia antes de empezar a entrar en la arena política. Lo que vemos aquí es que otros mezclan política y ciencia, intentan pretender que hablan de ciencia cuando hablan en realidad de política. Y esto no es bueno, no es sano para un debate adecuado que los políticos se inmiscuyan. De alguna manera tenemos que establecer que el uso de Internet tiene que estar garantizado, pero que se tienen que discutir adecuadamente los elementos científicos, que esa información y ese análisis estén disponibles para el público en general, para políticos y para los que hacen la política, y luego lo trasladamos a la esfera política, lo cual es legítimo, y allí se puede discutir también. Lo que no es bueno es cuando se mezcla todo esto y las opiniones científicas se ven ensombrecidas por la política. Siguiente pregunta, por favor. Alberto Piquero, del diario El Comercio de Asturias, de Gijón. Quería preguntarle, en primer lugar, sobre el cambio climático. Lo he mencionado en un par de ocasiones, pero no ha dicho cuál es la posición concreta que mantiene The Royal Society acerca del cambio climático. Y otra parte, en su condición de astrónomo, quisiera preguntarle también respecto de la emergencia de las falsas ciencias, entre las que se puede incluir la astrología y otras cuantas, y por la que andan también los ovnis, que le quedarían, no sé si cerca o muy lejos de su conocimiento astronómico, ¿no? Voy a responder primero, si le parece, la pregunta y luego podemos volver a la segunda. Mi visión personal con respecto al cambio climático, yo no soy un experto en esto, pero sí, sin embargo, sé quiénes son los buenos científicos y cuál es la buena ciencia. Y esto es un tema muy complejo. Por eso lo tenemos que comentar y discutir en el entorno público adecuadamente. La mayoría de los científicos del cambio climático tienen una visión muy clara. Su visión es que los aumentos de dióxido de carbono que se han visto en la atmósfera en el último siglo se ven en gran medida influidos por la actividad humana. Estos aumentos han producido un aumento de la temperatura. En el último siglo han sido 0,7, 0,8 grados centígrados. Hay predicciones que se pueden hacer para el próximo siglo que son unos 2 grados, 3 grados. Podría ser menos también, pero podría ser más.
Algunos dicen que incluso bastante más. Pero lo razonable sería decir unos 2 grados. Y esto, evidentemente, va a tener unos efectos significativos en cómo vivimos en muchas formas. Esto es actualmente la opinión consensuada de los expertos de cambio climático. Y repito que yo no soy uno de ellos, pero leo a los que sí lo son. Lo que hemos visto en este debate es que los que piensan que esto es problemático desde el punto de vista político, es decir, lo que creo que les disgusta es que si esto es correcto, eso significa que tenemos que hacer acciones globales con respecto a ello, coordinadas. Y hay algunos políticos que están en contra. Intentar distorsionar el debate de modo que se vuelva una mezcla de política y ciencia, lo que decía antes. Igualmente se puede producir una exageración. He oído cosas hasta 6 y 8 grados. Que también es una mezcla de política y ciencia. Entonces, mi visión es bastante generalizada con lo que dicen la mayoría de los expertos de cambio climático en ese escenario que he descrito, y creo que esto es algo que tenemos que tomar muy en serio. Segunda pregunta, me he centrado en la primera y no la recuerdo. ¿Le importaría decírmela de nuevo? Me refería a su opinión en la condición de astrónomo, ¿no? Que usted es su opinión acerca... Ah, ¿no? Ah, perdón. Había recogido yo mala información, de todas maneras, ¿no? De todas maneras, como... es que ya no tenemos tiempo para más preguntas, lo siento mucho, pero es que nos tenemos que ir ya con el señor Ners. Lo siento mucho. Muchas gracias. Pero soy astrónomo aficionado y tengo un telescopio, pero no soy profesional de la astronomía. Muchas gracias en cualquier caso.